Vamos a revisar noticias del mundo. Al fin, después de un mes, volvió mi querida compañera y amiga Florencia Vial. Vuelve el alma al cuerpo. ¿Cómo estás, Flo? Te echamos tanto de menos. Me echaste al agua, vos, Claudia. Pero si todo el mundo había pasado muy piola. Todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones. Te echamos de menos. Sí, ¿cómo estás, Claudia? Ya lo echaba de menos y por eso quise volver. Claro, esa es la verdad. imagino que estás dichosa hoy día. Sí, estoy en llamas por volver a trabajar hoy día. Bueno, vamos con las noticias internacionales. Tenemos harta noticia en la agenda internacional de este día martes. Y comenzamos, Claudia, eso sí, revisando lo que ocurre a esta hora, porque hay harta polémica, hay harta preocupación precisamente en Rusia. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias de Rusia confirmaron que ese país registró, escuchen bien, en las últimas 24 horas, un total de 973 fallecidos por coronavirus. Como se podrán imaginar, un nuevo máximo diario desde el comienzo de la pandemia. De hecho, para que se hagan una idea de la crítica situación que se está viviendo en Rusia, por séptimo día consecutivo se están produciendo más de 900 decesos en el país, que según los datos oficiales acumula ya un total de más de 218.000 muertes causadas por COVID-19. El tema acá es que una cosa es lo que está pasando y las cifras que registran precisamente las autoridades sanitarias y por otro lado también es qué tanta importancia o qué tanta, podríamos decir, contingencia le están dando las propias autoridades, el propio Kremlin de ese país. Y esto porque las autoridades rusas han notificado cifras récord de muertos diarios durante 10 días de los últimos 14, en medio de una intensa cuarta oleada de coronavirus. Y además, ante una baja tasa de vacunación, y precisamente en ese punto también es que nos queremos enfatizar, porque pese a los llamados que ha realizado el gobierno, muchos critican que no han sido suficientes porque las tasas de vacunación de los procesos de inoculación completa han disminuido considerablemente en los últimos meses. De hecho, en Rusia, los contagios han aumentado además de manera significativa desde la segunda mitad del mes de septiembre, crecimiento que se ha intensificado, Claudia, en octubre, en este mes acercándose al récord que se registró lamentablemente a finales del 2020, que era una época de las más críticas precisamente en ese país y que ahora podríamos estar, o sea, ellos podrían estar acercándose a estas mismas peligrosas y preocupantes cifras, tanto de hecho, para Navidad, como de muertos. Claro, el 24 de diciembre ellos tuvieron su peor cifra de toda la pandemia. Han pasado 10 meses y la han superado. Entonces uno se pregunta cómo no se ha aprendido nada en todo este tiempo, cómo no se ha avanzado. Uno tiende a comparar, por ejemplo, la situación de nuestro país, ¿no? Sin ir más lejos, con lo que ha pasado ahí, tomando en cuenta que es un país productor de vacunas. Sabemos lo que se apuró Putin para ganar en esta guerra, de quién tenía la vacuna primero, etcétera. Entonces, claro, hay dos factores, sí, la variante Delta, que a todos nos ha perjudicado, pero sobre todo el hecho de que la gente no se quiera vacunar o que no se esté justamente desde el gobierno haciendo una campaña de vacunación, entregando la información adecuada para que la gente tome en cuenta la importancia de la inmunización. De hecho, Claudia, es muy importante lo que tú dices porque hay dos grandes factores o dos grandes aristas que principalmente los opositores son los que están criticando al gobierno respecto a esta gestión de la crisis sanitaria. Por un lado, porque, por ejemplo, el Kremlin se ha negado a implementar alguna cuarentena nacional obligatoria, es decir, general. Ellos dicen que ellos no van a hacer una cuarentena nacional, es decir, un lockdown total, podríamos decir, sino que cada región de Rusia, que sabemos que es un país sumamente grande, que está con estas regiones y que cada región podríamos decir que tiene como un gobierno federal. Eso es un poco el símil de la administración que tiene cada región. Por lo tanto, el Kremlin podríamos decir que se desligó un poco de esta autoridad tan drástica que es una cuarentena total, y ellos dijeron que cada región con su gobierno administrativo pueda y finalmente defina qué zona va a tener cuarentena y cuál no. Y eso obviamente va a afectar también en las futuras elecciones, porque claramente una cuarentena no es muy popular precisamente para la ciudadanía, considerando que obviamente son restricciones que afectan la economía, la movilización, la educación, ir a los colegios presenciales, en fin. Y claro, por otro... perdón, lo que pasa es que encima teniendo autonomía para decretar la cuarentena, lo cual no se está haciendo, de todas maneras ahí se permite la movilidad entre regiones. Entonces, imposible mantener el tema de los contagios a raya.
y considerando que es un país sumamente grande y con mucha conectividad y que es un país que podríamos decir es la entrada también de Asia hacia Europa, por lo tanto también no es un país que ha cerrado frontera de manera muy drástica, tampoco muy restrictiva, por lo tanto claramente el flujo sigue avanzando, se sigue movilizando las personas y claramente eso también influye en que la tasa de contagios, de casos, de infecciones aumente. Y ahora hay otro punto también importante, Claudia, y es precisamente lo que mencionábamos, la baja tasa de vacunación que ha disminuido en los últimos meses. Y para que se hagan una idea, porque nosotros decimos ya tenemos casi el 90% de nuestro país vacunados, somos cerca de 17 millones de personas. Bueno, en Rusia recién tienen cerca del 30% de la población vacunado, es decir, 45 millones de personas. Recién con 45 millones de personas, eso es el equivalente al 30% del país. Y lo que preocupa a la comunidad internacional es que podríamos decir que el promedio que se ha establecido a nivel mundial para que la gente se vaya vacunando o no, la población esté con el esquema de vacunación completo, es que ya a esta fecha deberían superar el 35%. Y Rusia, como un país que tú decías es productor, tiene todos los recursos, podríamos decir, para poder fabricar y además vacunar a su población, está bajo ese porcentaje, solamente el 30%. Por lo tanto, claramente también es otro tema que le critican mucho y obviamente los dardos se van y vienen hacia y desde también el Kremlin. De hecho, bueno, ahora además se está criticando mucho el sistema COVAX, que acá, bueno, lo hablamos reiteradamente, ¿no? Como hay países como, bueno, nosotros mismos, ¿no? Que ya tenemos stock suficiente para inmunizar por tercera vez a toda la población, etcétera. Pero acá estamos en un mundo globalizado donde la idea es además que se abran las fronteras, ¿cierto? Que nos podamos volver a mover. Y si es que no llegamos o no se llega o no se solidariza con esos países más pobres, que fue el llamado que hizo la ONU desde el primer día que se decretó la pandemia, entonces no lo vamos a solucionar. Y ellos tienen todo para vacunar a su población e incluso para donar vacunas. Entonces claramente es un mal ejemplo, ¿no? Claro, es que ahí es el rechazo de la misma ciudadanía en que ellos no se quieren vacunar o de que ha pasado mucho también que muchos se han aplicado la primera vacuna y no van a la segunda. Entonces no completan el esquema de vacunación, que finalmente eso no sirve. No. Y de hecho también eso es otro de los factores que ha influido en que, por ejemplo, en las últimas 24 horas, Claudia, más de 28.000 personas han sido contagiadas de COVID en ese país. Okay. Si tú te fijas, 28.000 personas en un solo día contagiadas. Es una cifra completamente que para nosotros está fuera de nuestros alcances. Bien, nos vamos ahora, tenemos harta información, Claudia, nos vamos a Filipinas porque, miren por favor esta imagen, el ciclón Kompasu está causando, como se podrán imaginar, severos estragos en ese país. Hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de al menos 9 personas y una decena de desaparecidos a causa de este mismo fenómeno meteorológico que con el paso de las horas está cobrando lamentablemente mayor fuerza. Además de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora, se han producido una serie de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas, lo que justamente ha provocado que 9 personas perdieran la vida, como yo les decía. Por ejemplo, 3 de los fallecidos en Benguet son niños de apenas 2, 6 y solamente 8 años, a los que les sorprendió precisamente un deslizamiento de tierra sobre su vivienda y no alcanzaron lamentablemente a evacuar. Bueno, ¿qué dicen los expertos? Los meteorólogos aseguran que esta tormenta tropical ha absorbido, podríamos decir, restos de un ciclón anterior antes de tocar tierra en el país durante la noche. Bien, y seguimos ahora en Estados Unidos con algo realmente indignante. Por favor, pongan atención en la imagen que estamos viendo acá en nuestro wall. Gran polémica ha generado en ese país la detención de este hombre que ustedes ven, un hombre parapléjico en el estado de Ohio. Bueno, ¿qué pasó? El afroamericano acusó al departamento de policía de Dayton de haber sido discriminado y víctima de brutalidad después de que 2 oficiales detuvieran su auto y lo arrastraran, escuchen bien, del pelo hacia la calle después de que el hombre le dijera en reiteradas ocasiones que no podía caminar debido a su estado físico. Bueno, toda la secuencia quedó grabada, como vemos, por estas cámaras de la policía y por esta razón es que Clifford Owensby, de 39 años, se presentó una denuncia a través del grupo de derechos civiles NAACP ante el Departamento de Policía por detención ilegal.
Ahora, el arresto se debió bajo la sospecha de un delito de drogas. Sin embargo, tras hacerse público el caso, la policía emitió una declaración y un video captado por la cámara de uno de los informados que lo arrestó diciendo que el departamento había estado trabajando para mejorar las relaciones comunitarias y policiales, por lo menos desde junio de 2020, cuando, recordemos, fueron estas masivas protestas en distintas ciudades estadounidenses por el caso de la muerte de George Floyd, este hombre afroamericano asesinado por un oficial de la policía blanco en Minneapolis. Bien, y una estatua de Cristóbal Colón que está localizada en pleno centro de Londres ha sido, como ustedes pueden ver en estas imágenes, rociada, vandalizada con pintura roja. Una situación que se produce durante la conmemoración del Día de Encuentro entre los dos mundos. Hay que recordarlo, estamos a 12 de octubre. Bueno, la estatua de bronce del explorador italiano del siglo XV se encuentra en el borde de Belgrave Square, en el barrio de Belgravia, cerca del Palacio de Buckingham. Y como vemos, fue visto cubierto de pintura roja, con una cruz roja precisamente marcada sobre la inscripción que conmemora la vida de Colón entre 1446 y 1506. La fecha recuerda el viaje de Colón a través del Atlántico hacia el Caribe en servicio del trono español, y un número, fíjense, creciente de ciudades estadounidenses, incluidas, por ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, Denver, Portland, Oregon, han reemplazado este día, el Día del Encuentro de los Dos Mundos, y que se celebra oficialmente el 12 de octubre, con un día festivo en honor precisamente a los pueblos indígenas. Y lo anterior porque muchos pueblos indígenas encontrados en pueblos europeos fueron esclavizados o murieron de enfermedades introducidas por ellos. Bien, y ahora nos vamos a Brasil, luego que, bueno, aquí lo vemos en las imágenes. ¿Qué habrá hecho ahora? Ustedes se preguntarán, el presidente, el polémico presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Bueno, podríamos decir, algunos medios calificaban incluso de pataleta. ¿Qué pasó? Manifestó su gran malestar porque no lo dejaron asistir al estadio, no lo dejaron entrar al estadio donde se disputó el partido entre Santos y Gremio debido a que no está vacunado contra el coronavirus. Tras ser, podríamos decir, entre comillas, echado del estadio Vila Belmiro de Sao Paulo, el mandatario se acercó a la prensa diciendo que ¿por qué debería existir un pasaporte de vacuna? Siendo que es lo que están recomendando todos los expertos sanitarios en el mundo, que él quería ver al Santos, que es su equipo favorito de fútbol, y que no le permitieron ingresar al estadio por no estar inoculado. Y de hecho, aseguró que él tiene más anticuerpos que una vacuna. Algo completamente cuestionado, por supuesto, por los expertos sanitarios. Ahora, hay que recordar que Bolsonaro tuvo coronavirus y que está bajo investigación, además, como si eso ya fuera poco, del Senado por la gestión de su gobierno para enfrentar la pandemia. Y sí que le está lloviendo sobre mojado a Bolsonaro porque paralelamente hoy una ONG austriaca presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el mandatario por presuntos crímenes contra la humanidad. ¿Y saben por qué? No por la pandemia, sino que por la deforestación de la Amazonía y sus consecuencias sobre la vida y salud en todo el mundo. Bien, y seguimos ahora con algo bien llamativo. Fíjense, ustedes ven acá en nuestro wall una casa verde, pero miren, no está quieta claramente la casa. Bueno, podríamos decir que este hombre sí que es creativo, el que construyó esta casa, o podríamos decir también romántico. Un bosnio construyó esta casa que gira, literalmente, para darle a su mujer mejores vistas. Eso sí que es amor, ¿o no, señora directora? ¿Qué me dice usted? Bueno, se trata de esta casa que construyó Bojan Kusic, que remodeló precisamente este inmueble giratorio que le permite ver diferentes paisajes a su mujer sin cambiar de habitación. Esto queda en Bosnia y Herzegovina. Como vemos, la casa puede hacer un giro completo en 24 horas y, de hecho, a máxima velocidad. Por ejemplo, la rotación total lleva apenas 22 segundos. Claramente que ellos no la hacen girar a máxima velocidad porque sería un poco mareador, como se podrán imaginar, y todo lo hizo él mismo. Acá no hubo constructora, no hubo inmobiliaria. Él la construyó completamente con su puño y fuerza, podríamos decir. Esto según lo que él mismo contó a la prensa en ese país, y que estuvo trabajando, ¿saben cuánto?, para poder lograr este desafío, todos los días durante 6 años.